Dice el libro El Otro Poder en la página 32. La sierva del Señor hacía un recordativo. ¿Dónde podemos encontrar seguridad si no es en las verdades que el Señor nos ha estado dando, decía ella, los últimos 50 años? La pregunta podemos colocarlo los últimos años, que ya ha pasado aproximadamente 170 años. Y todavía seguimos aquí en esta tierra. ¿Sí o no? Todavía seguimos aquí. Hace tiempo que el pueblo de Dios debiese estar allá en el cielo. Pero por nuestro duro corazón, seguimos todavía aquí. Pero que Dios nos ayude a poder seguir adelante, porque Él viene pronto. Estemos o no estemos preparados, Cristo viene pronto. Hermanos, en Mensajes Selectos, tomos 3, dice lo siguiente: el Señor ha puesto delante de mí asuntos que son de urgente importancia para el tiempo presente, que se extiende hasta el futuro. Se me aseguró que no había tiempo que perder. Los llamados y las amonestaciones deben darse. Nuestras iglesias deben ser despertadas, deben ser instruidas para que den la amonestación a todos aquellos a quienes les sea posible alcanzar. Deben declarar que viene la espada, que la ira del Señor no será postergada sobre el mundo libertino. Se me mostró que muchos escucharían la amonestación, sus mentes estarían preparadas para discernir precisamente las cosas que se les señalasen. Hermanos, el mundo ya está preparado para recibir el mensaje. Y con toda seguridad les digo, el mundo ya está preparado para recibir el mensaje del tercer ángel. Pero el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios sigue durmiendo todavía. El pueblo de Dios sigue acumulando riquezas para él. El mundo solo necesita escuchar de su palabra de Dios a través de sus hijos por los cuales han sido escogidos. Hermanos, en Mateo capítulo 24, verso 5 dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En Jeremías 14:14 dice lo siguiente: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Mateo 24, 11 al 23 al 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este dice, será salvo. Hermanos, nos hemos vuelto, nosotros los adventistas del séptimo día, nos hemos vuelto de un corazón frío. Y vemos las cosas que están pasando en el mundo y ya no nos enternece, ya no lloramos como Cristo, no amamos al mundo como Cristo. Vemos morir muchas personas, vemos sufrir muchas personas, pero no hacemos nada por ellos. Podemos decir, es que yo también estoy sufriendo, es que yo también estoy enfermo. Pero nosotros no debiéramos estar enfermos. Nosotros debiéramos ser las enfermeras y los doctores que debiéramos estar atendiendo a la humanidad. Ahora, Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablase conforme a estas palabras, son aquellos para quienes, dice, no les ha amanecido. Al pueblo de Dios se le indica que busquen en las sagradas escrituras su salvaguarda contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor
de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela, dice, su engaño. ¿Cuántos, cuando usted le presenta a través de las Escrituras que el día verdadero de Dios es el sábado, cuántos se alegran? Pero también cuántos se oponen, ciertamente. Pero a nosotros nos toca solo ser heraldos. No nos toca convencer el corazón de las personas, solo nos toca anunciar. Quien se encargará de convencer es el Santo Espíritu de Dios. Hermanitos, en el libro Cristo en su Santuario, en la página 8, dice lo siguiente. Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente iglesia adventista del séptimo día, ante la venida del Señor, Elena de White escribió en 1883, la mente de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. En un periodo de crisis, en 1906, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Hoy, más que nunca, tenemos que aprender qué está haciendo Jesús en el santuario celestial. ¿Y cuándo terminará? ¿Y qué pasará cuando termine? ¿Y qué efectos tendrá aquí en esta tierra? Si nosotros, hermanos, solo decimos que creemos en Dios, pero nuestra mente de domingo a viernes está en el mundo y el sábado solo está aquí en la iglesia, hermanos, solo somos cristianos de labios. Dios quiere que seamos cristianos completos. Dios quiere redimir al mundo a través de sus hijos. Pero es necesario que nosotros pongamos un poquito más de nosotros. Dice aquí, no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años, dice la sierva del Señor. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas, escuchen, modifica tan siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, agrega ella, se comete un error. Satanás conoce las Escrituras, hermanos. ¿Se acuerdan cómo le habló a Jesucristo? ¿Le habló con las Escrituras? Escrito, dijo, está. Y con un escrito está, quiso tirar a Jesús. Pero Cristo mismo le contestó también con un ¿qué? Escrito está. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. En el libro Ministerio Médico, en la página 96, dice lo siguiente: la iglesia está comprometida en una batalla que aumentará de intensidad acerca del mismo punto en el cual habéis sido desviado. En aquel entonces, la hermana White tenía una guerra muy fuerte con algunos hermanos en aquel entonces que estaban poniendo en tela de juicio la personalidad de Dios. Hoy está pasando lo mismo. No se debe quitar ni un solo pilar de nuestra fe. Ni una sola línea de verdad revelada se debe reemplazar por teorías nuevas y fantasiosas. Se nos ha dado la verdad
en líneas claras. Bajo la guía de Dios se ha preparado libros que declaran inequívocamente la verdad para este tiempo. Si no crees esta evidencia, tampoco creerás si alguien fuese levantado, dice, de la muerte. Hermanos, ya tenemos casi, desde 1863 para acá, más de 100 años, para no equivocarme. Más de 100 años que se le ha dado al pueblo de Dios la reforma pro salud. Pero es el mismo pueblo de Dios que está impidiendo que el brazo derecho pueda entrar a los corazones de las personas. Es el mismo pueblo que trata de impedir diciendo, no es necesario. No es parte de nuestra salvación. No necesito cambiar mi alimentación para que yo pueda ser salvo. Hermanos, si no cambiamos nosotros nuestro estilo de alimentación y estilo de vida, se nos va a hacer imposible cruzar la última etapa que viene, hermanos. Y les digo una cosa, atreviéndome con lo poquito que he leído, ni tan siquiera vamos a ser sellados. Ahora, bueno, ¿y qué pasará con los que no practican la reforma pro salud y que no están dentro del pueblo de Dios? Ellos no serán pesados igual que nosotros. Ellos serán pesados diferente a nosotros. Ellos serán evaluados diferente a nosotros. A nosotros se nos dijo esto en especial. ¿Saben para qué? Para que seamos testimonio viviente para las personas. Yo no entendía qué era ser testimonio viviente. Ser testimonio viviente es que desde nuestro cabello hasta nuestros pies muestre a Cristo. Es necesario, hermanos. Miren, tenemos doctrinas cardinales. Las doctrinas cardinales son aquellas que compartimos especialmente con las demás denominaciones. Estas son comunes en todos los cristianos. Miren, cuando el doctor J.E. Brown, presidente de la Brown University y de la International Christian Fellowship, publicó la primera edición de su obra acerca de las sectas, le preguntaron por qué no había incluido a los adventistas. En otra edición de esa misma obra dio las siguientes respuestas. En todas las doctrinas cardinales de la Biblia, como la concepción milagrosa, el nacimiento virginal, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, la divinidad de Cristo, la expiación, la segunda venida, la personalidad del Espíritu Santo, la infalibilidad de la Biblia, los adventistas del séptimo día permanecen firmes como el acero. O sea, muchas de estas que están aquí nosotros las compartimos con las demás denominaciones. Pero ¿qué nos hace diferente a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes de las demás denominaciones? Usted me puede decir el sábado. No, porque también están los bautistas que guardan del séptimo día, ¿sí o no? Así es. O sea, hay varios. Pero ¿qué nos hace diferente? Y vamos a ir viendo poco a poquito algunas de ellas. Hay algunas verdades reveladas que Dios le ha dado a su pueblo. Por ejemplo, el santuario se lo da entre 1819 y 1844. O sea, vinieron estudiando hasta 1844. Ellos entendieron que había un santuario que celestial. Pero venían estudiando desde 1819 con Guillermo Miller. El sábado, en 1846, los primeros adventistas no eran del séptimo día. Eran adventistas, pero no guardaban el sábado. Pero en 1846 se empieza a guardar el sábado. En 1863 se organiza la iglesia para hacer un trabajo mucho mejor. La reforma pro salud llega en 1848
Y en 1863, ¿sí?, la obra médico-misionera en 1865. Educación cristiana en 1872. Justificación por la fe en 1888. Hermanos, hay dos puntos muy especiales que hacen mucho énfasis la sierva del Señor en casi todos sus escritos. Número 1 es temperancia. Número 2 es reforma pro salud. Usted lea todos los libros, si puede, en español y en inglés. Usted va a encontrar siempre ese punto: temperancia, preparación y reforma pro salud. Pero hermanos, otros 2 puntos especiales que ella menciona es: cada iglesita debiera tener una escuela y un sanatorio. Debiera tener una escuela y un sanatorio. La pregunta es: ¿una escuela para qué? Hermanos, ¿dónde están nuestros hijos? Les hago la pregunta. Los sábados nuestros hijos ya no están aquí con nosotros. Casi todos ya, perdón, con el debido respeto, ya estamos más arriba de 40 años, ¿sí o no? ¿Dónde están los jóvenes? Miren, por mi rumbo, disculpe que use algunos lenguajes que tal vez no conozcan ustedes, pero por mi rumbo hubo movimiento hace aproximadamente unos 16 años, 17 años que estamos nosotros por allá. Y trajo mucha energía ese movimiento, muchísima energía. Se movió con toda su fuerza ese movimiento. Y muchos huyeron por una mal comprensión de algunos puntos. Huyeron a las montañas. Se llevaron a sus niños. Los sacaron a sus niños de su escuela. Y pasó el tiempo. Y los niños crecieron y se hicieron adultos. Y los niños le reclamaron a sus padres: ¿por qué no me enviaste a la escuela? ¿Por qué no me educaste? Los hicieron tan estrictamente y que estuvieran allá metidos que ellos, cuando salieron, los padres ahora lloran porque sus hijos están en el mundo. ¿Por qué una escuela, hermanos? Porque allí podemos tener a nuestros hijos. Y usted puede decir: pero es que cuando se lo propusimos a nuestros hermanos allá, nuestros hermanos no querían saber de educación. Ellos querían saber de profecía. Ellos querían saber cuándo viene Cristo, porque yo creo que en tu corazón y en mi corazón queremos saber la fecha, ¿sí o no? Pero se nos ha dicho que no. Cristo te tiene que encontrar trabajando y obrando en su palabra, ¿sí o no? Pero me acuerdo de que hoy están sufriendo muchos de nuestros hermanos con sus hijos. Pero necesitamos una escuelita para educar a nuestros hijos. Y puede decir usted: bueno, pues yo ya no tengo hijos. Pues a mí qué me interesa. Pero podemos meter a mucha gente que tiene necesidad ahí, ¿o no? Miren, hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y están confirmados en la verdad que presente. El santuario vino a revelar al pueblo de Dios unas grandes verdades que necesitaba su pueblo. Número 1, la purificación ¿del qué? Del santuario. ¿Sí? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. 2, el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, de Apocalipsis 14. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14, 12. El templo de Dios, tanto terrenal como celestial, Levítico 16 y Hebreos 8, 9. La ley de Dios, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. El sábado, hermanos.
el sábado de Éxodo 20, sigue vigente hasta el día de hoy los mandamientos y también el día santo del Señor. Y la no inmortalidad ¿de qué? Del alma, o de los malvados especialmente. Estos puntos son los pilares de nuestra iglesia. Son los que fortalecen la estructura de una casa. El fundamento, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Y lo que nosotros sobreedifiquemos sobre el fundamento, el día de la prueba, verá si es hoja, o heno, o oro. ¿Qué será para cuando venga el día de la prueba? Amigos y hermanos, el mensaje que debemos presentar, nuestra lección para el momento presente es cómo podemos entender y presentar más claramente el Evangelio que Cristo en persona, que se le dio a Juan en la isla de Patmos. Ese Evangelio que se presenta como la revelación de Jesucristo. Hemos de presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis. Hemos de darle las palabras tal como es, con tan pocas explicaciones nuestras como sea posible. Ninguna mente puede hacer esto sola, aunque se nos ha confiado la verdad más grande, más importante alguna vez dada al mundo. Solo somos niños en lo que respecta a la comprensión de la verdad, dice, en todas sus dimensiones. Y miren, estamos afrontando los problemas más importantes que los hombres hayan afrontado alguna vez. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y del segundo ángel. Todos debiéramos comprender las verdades contenidas en estos mensajes, hermanos, y demostrarlo en nuestra vida diaria, pues es esencial para su salvación. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas verdades. Es importante, hermanos. Hoy muchos de nosotros no sabemos y nos toca a nosotros allá en el instituto poner a los muchachos, muéstreme las 2300 tardes y mañana, que ellos los puedan sacar. Y muchos del pueblo de Dios no saben hacerlo. Nos tocó allá nosotros hacemos un periódico, se llama Ecos del Fin, así se llama el periódico. Y este periódico nos toca hacerlo a nosotros, pero nosotros no podemos repartirlos. Tenemos mucho que hacer. Entonces los hermanos de varios grupos se encargan ellos de repartir. Lo van a regalar a los hospitales, donde ellos se encuentren personas, los regalan. Pero les tocó especialmente regalarle a una personita ahí en el hospital. Y como el periódico es grande, pues lo abría y lo estaba leyendo. Y el tópico que se tocaba ahí era especialmente el Papa es la bestia. Esta personita fue con el que le regaló y le dice, explícame, ¿por qué tú dices que el Papa es la bestia? El hermano que estaba regalando los periódicos intentó explicarle, pero no lo convencía. Llegaron otros hermanos que estaban regalando e intentaron, y la personita le estaba sacando con las escrituras que no coincidía con lo que ellos decían. Se juntaron tantos hermanos intentando convencer a la persona y no lo convencieron. Pero los hermanos no supieron dar, nosotros decimos por allá, los chamarrearon a todos. De veras. No supieron explicarlo. Se sientan con nosotros y hermano dice, por favor, ayúdennos porque no sabemos lo que estamos haciendo.
Muchos hermanos no conocen especialmente los pilares de la iglesia. No conocen los pilares y no saben cómo explicar las 2300 tardes y mañanas. Es necesario, la sierva del Señor dice, menos sermón y más instrucción. Es necesario instruirnos más, hermanos. Es necesario nosotros todos los días, y perdón, parece repetitivo, pero saben, tanto Dios como Satanás usa un método educativo. Dios usa el método de la repetición. Solo repitiendo se te queda, ¿sí o no? Satanás también hace lo mismo. ¿Y cómo lo hace? Solo escucha la música. Solo escucha la música. Y te repite solo varias estrofas. Y se te queda bien rápido, ¿sí o no? Pero repíteme los 10 mandamientos. Muchos no lo tienen en la mente. El pueblo de Dios, por eso están los salmos. Los salmos eran cantados, hermanos. Cuando tú cantas las escrituras, es más fácil que se te quede. ¿Por qué? Lo estás repitiendo, repetir hasta que se te quede. Hermanitos, en el tercer ángel están los mandamientos de Dios y la fe ¿de qué? De Jesús. El mensaje del tercer ángel es proclamando la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día. Les explico. Otro punto que adolecemos los adventistas hoy es más justificación por la fe. ¿Y por qué? Porque nos parecemos al autobús. Siempre nos gusta que haya alguien que conduzca, ¿sí o no? Siempre alguien que conduzca. Por nosotros mismos no leemos. No leemos, hermanos. No estudiamos. Dice la sierva del Señor que por nosotros mismos debemos estudiar qué es verdad. Si no lo hacemos con todo el debido respeto, estamos solo con el nombre. Solo tenemos aquí en la playera soy adventista, ¿o no? De nada me sirve tener una playera que me diga aquí un nombre. Necesito serlo en cuerpo y alma. Necesito serlo, hermanos. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús? ¿Qué pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, hermanos. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar especialmente su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Hoy muchos dicen, no puedo dejar de comer carne o no puedo dejar de tomar refresco embotellado. No puedo. En nosotros no debiera caber esa palabra, no puedo. ¿O no dice las Escrituras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Amén. Entonces, ¿por qué usamos esa palabra? No puedo hacer esto. Es cierto lo que usted dice, hermana. ¿Sí? No queremos hacerlo. No queremos. Nos gusta estar en esa etapa. Miren, en el tercer ángel está la reforma. El 10 de diciembre de 1871 se me mostró que la Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Esta está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está, dice, al cuerpo. Los hombres han considerado livianamente la ley de los 10 mandamientos,
Pero el Señor no quiso venir, hermanos, a castigar a los transgresores de dicha ley, escuchen, sin mandarles primero un mensaje de amonestación. Eso es amor. Eso es amor. ¿Por qué no ha venido castigos como en aquel entonces se hacía? ¿Por qué que aquel que transgredía y entraba a su templo allí moría? ¿Por qué aquel que hablaba mal del profeta allí mismo los osos se los comieron? Y hoy ya no nos pasa nada, ¿sí o no? Hoy no te preocupes, haz lo que tú quieras, vive como tú quieras. Y no te pasa nada, ¿sí o no? Y ¿saben qué decimos mucho? Ya Dios no está aquí, ya abandonó la tierra. No, hermanos. Dios no quiere juzgarnos antes. Nos ama tanto que primero nos está, ¿qué? Amonestando. El tercer ángel proclama este mensaje. Si los seres humanos hubieran sido siempre obedientes a los 10 mandamientos y hubieran llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, escuchen, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría. De veras no existiría. Hermano, no necesitamos ni aún el agua, ni aún el barro, ni aún las plantas. No lo necesitamos si nosotros fuéramos fieles en los mandamientos de Dios. Pero porque somos infieles, Dios en su verdadero amor permitió, hijo, ven, te voy a mostrar, usa plantas, usa barro, usa agua, ponte con los médicos que yo he dejado, las 8 leyes de la salud. Ponte, ellos te van a curar. Cuando te acuerdes, ellos te van a recordar que tú eres ¿qué? Un pecador. Y como pecador necesitas de mí. Y yo te voy a mostrar otra vez los 10 mandamientos. Y cuando te muestre los 10 mandamientos, entonces tú me amarás. Porque amar a Dios es guardar los mandamientos. Porque amar a mi prójimo es guardar los mandamientos. Hermanos, la reforma pro salud se halla tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús constituyen la preocupación de nuestra obra. El mensaje ha de ser proclamado con un fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. La presentación de los principios de salud debe unirse con este mensaje por no deber en ningún caso ser independiente, no debe ser independiente, hermanos, de él, ni de ninguna manera tomar su lugar. Otra cosa que también está pasando, ya sucedió en la época de la hermana White y está volviendo a pasar. Colocar a la reforma pro salud encima del mensaje del tercer ángel. No. Es parte de él. O sea, tampoco puedo decir que yo tengo que hacer especialmente solo reforma pro salud. No. Hay que hacer, por eso se llama obra médico-misionera. La obra médico-misionera es llevar a Cristo a las personas y con la ayuda de Dios ayudarlos a sanar a través de la reforma pro salud. Pero es Cristo siempre al que se debe de presentar. Es Cristo el que sana y cura. Hermanos, el tercer ángel es justificación por la fe. Hermanos, hoy necesitamos leer más justificación por la fe, estudiar más justificación por la fe y presentar más justificación por la fe. O sea, ¿qué es justificación por la fe? No yo, es Cristo. Solo por Cristo podemos ser salvos. Solo por Cristo podemos ser sanados. El corazón del último mensaje de Dios. Varios me han preguntado, dice, si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar
en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justicia por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Hermanos, muchos habían perdido de vista a Jesús. Y sí, en la época de ella, en 1888, muchos ya estaban perdiendo a Jesús de vista. Creían que por obras podíamos ser ¿qué? Salvos. Hermanos, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, sus méritos, su amor inalterable por la familia humana. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, hermanos. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra a otro para poder preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. En otra perspectiva para poder presentarlo, hermanos. Tú y yo fuimos llamados como Juan el Bautista. A Juan el Bautista, se le dio una forma de alimentarse y una forma de vivir. Y antes que viniese Cristo, Él se levantó y preparó el camino para la venida de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Hoy los adventistas del séptimo día también tienen que hacer un cambio en su forma de vivir, en su forma de alimentarse, para que puedan presentar las verdades y limpiar el camino para la segunda venida de Cristo Jesús. Es necesario, hermanos. El santuario, el mensaje del tercer ángel han de ser estudiado con mucha oración, con mucho fervor y con mucha humildad. El asunto del santuario fue la clave, hermanos. Fue la clave que aclaró el misterio del desengaño en 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Hermanos, hoy ya sabemos qué hacer, pero todavía nos pasa como cuando le decimos a nuestros hijos: hijo, ve por favor a traer esto. ¿Qué hacen nuestros hijos? Ya sabe qué va a ir a hacer, pero vuelve a preguntar: ¿qué voy a ir a hacer? ¿Qué voy a ir a traer? A nosotros nos pasa y siempre estamos preguntando, y ahí estamos nosotros: ¿qué voy a hacer? El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y del segundo. Todos debiéramos comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en nuestra vida diaria, pues es esencial, hermanos, para nuestra salvación. Segunda de Pedro, y vuelvo a recordarles: no le dejaré de recordarles estas cosas, aunque ustedes ya lo sepan y estén confirmados. ¿En dónde dice? En la verdad presente. Los pioneros del movimiento advirtieron que la verdad del santuario era fundamental. En relación con toda la estructura de la doctrina adventista, Jaime Huay en 1850 reimprimió los fragmentos esenciales de la primera presentación que hizo Crozier. Y él comentó: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa, hermanos, el fundamento de nuestra fe y de nuestra ¿qué? Esperanza. Allí está. Y muchos hermanos todavía se atreven a decir: ¿y dónde está la reforma pro salud en el santuario?
O sea, yo puedo entender todo, puedo entender los mandamientos de Dios, puedo entender la obra misionera, puedo entender eso, pero lo de la reforma pro salud, no me hables de eso. Muchos no quieren escuchar esa parte. Hermanos, con esto quiero terminar. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed, dice, edificados, como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo, para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, hermano. Que Dios nos ayude. Porque, hermanos, pronto, decía Jesús, pronto viene el día malo. Que no nos haya a nosotros desprevenidos, sino al contrario, nos halle listos para abrir nuestros brazos y esperar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga esta linda mañana. Amén.